Bienvenidos a Financial Master, el canal en el que vas a aprender a invertir para dejar atrás la escasez y donde conocerás sencillas nociones de macroeconomía para evitar que te engañen. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y no te olvides de darle a like y compartir. Empezamos. La economía mundial es una máquina compleja, pero es posible entender su funcionamiento general de una forma muy simple. Lo primero que debes saber es que esta máquina está totalmente manipulada con un único fin: sacarte el dinero. Para ello, se sigue un algoritmo muy sencillo. 1. El gobierno te roba. 2. El gobierno derrocha parte de tu dinero. Y 3. El gobierno te da cosas gratis con lo que le sobra. Por supuesto, el fin último es mantener este ciclo perpetuamente. La sanidad gratuita la habrás pagado tú. Tu educación gratuita también. Y las pagas y subvenciones por no hacer nada, pues también. Si quieres saber más sobre cómo te roba el gobierno y sobre su arma secreta, te recomiendo que veas el vídeo de este canal titulado ¿Quién paga la deuda y los derroches del Estado? Te dejaré un link en la descripción. En la economía existen tres actores principales. El primero son los gobiernos. El segundo son los bancos centrales, los cuales están directamente controlados por los gobiernos. En Europa, al Banco Central Europeo lo controlan los gobiernos de los países de la zona euro, y a la Reserva Federal Americana la controla el gobierno de Estados Unidos. Estos dos actores manipulan absolutamente toda la economía a su conveniencia. Y por supuesto, generan las crisis económicas a su antojo. El tercer actor son los bancos comerciales, es decir, los bancos que estás habituado a utilizar para guardar tu dinero, como por ejemplo el Santander o el BBVA. Veamos ahora cómo manipulan la economía los bancos centrales. El primer método es a través de la manipulación de los tipos de interés. Cuando una persona o una entidad le piden dinero prestado a un banco, este les ofrece ese dinero, el principal, con la condición de que más tarde se le devolverán esa cantidad prestada más una suma adicional, llamada interés. A la relación entre el interés y la cantidad prestada se le llama tipo de interés. Cuanto más grande, más se paga por el préstamo. De la misma forma que las personas guardan su dinero en los bancos también guardan parte de su dinero en el Banco Central. De forma que el Banco Central actúa como el banco de los bancos. Los bancos están obligados por ley a mantener cierto nivel de liquidez. Si tras sus operaciones diarias su nivel de efectivo está por debajo del mínimo requerido, piden dinero prestado a otros bancos o al Banco Central. Entonces, el Banco Central da préstamos a los bancos comerciales a un cierto tipo de interés. Y luego, los bancos comerciales nos prestan dinero a nosotros a ese mismo interés más un margen adicional que pone cada banco para ganarse su beneficio. De hecho, el negocio de los bancos es muy simple. Piden dinero prestado a cierto tipo de interés y luego lo prestan a un interés mayor. Pueden pedirlo al Banco Central, a otros bancos comerciales u obtenerlo a partir de los depósitos de sus clientes. La diferencia entre el interés que cobran y el que pagan es el beneficio que obtienen. El truco es que los tipos de interés que cobra el Banco Central los decide él mismo, es decir, los gobiernos. Cuando un banco comercial necesita liquidez, le pregunta a los otros bancos comerciales a qué interés le prestan el dinero, y entonces decide si pedírselo a ellos o si pedírselo al Banco Central. Los préstamos que se hacen en los bancos se llaman mercado interbancario, y el valor medio del interés al que se prestan el dinero se llama Euribor. Lógicamente, el tipo de interés al que los bancos se prestan el dinero entre sí está completamente ligado al tipo que decide cobrar el Banco Central, ya que si los tipos del Banco Central suben, los bancos también querrán subir los suyos para cobrar más, y viceversa. Muchas hipotecas y préstamos están ligadas al Euribor, porque como los bancos no son tontos, si te comprometes a pagarles el Euribor más un poco más, siempre ganarán. Imaginemos que, por ejemplo, el Banco Central ofrece su dinero a los bancos al 5% de interés.
Lo que cada banco comercial cobre de intereses a sus clientes será ese 5% más un poquito más, para llevarse su parte. Y con ese dinero, la gente compra casas, abre negocios, invierte y, en definitiva, hace rodar la economía. Si el Banco Central quiere darle un empujón en la economía, lo que hace es bajar los tipos de interés, por ejemplo, al 2%. Entonces, el interés de los préstamos interbancarios también bajará. Si no lo hiciera, los bancos necesitados de liquidez se la pedirían al Banco Central y no a otros bancos. Esto hace bajar también los intereses de los bancos comerciales, los que cobran a sus clientes. El Euribor baja y los préstamos serán más baratos. Entonces, la gente se anima a comprar más vivienda, a abrir más negocios, invierten más y las acciones suben. La gente cree que el país y la economía van bien y gastan como si no hubiese mañana. Los precios suben sin parar, inflando una burbuja en el sector inmobiliario. Las acciones están más caras que nunca y en máximos históricos. Todo el mundo se compra ropa cara y se pide un crédito para irse de vacaciones. Como los gastos de una persona son los ingresos de otra, la bola de nieve crece, haciendo aumentar la demanda de bienes y subiendo aún más los precios. El resultado es inflación. El Banco Central se da cuenta de que los precios empiezan a subir demasiado. La economía está muy sobrecalentada y deciden pinchar el globo antes de que se haga más grande. Entonces, el Banco Central sube los tipos de interés al 10%. Lo que ocurre ahora es que los préstamos entre los bancos son más caros. El Euribor sube y los créditos que se conceden a particulares y a empresas son mucho más caros. Al tener que pagar más intereses, se desincentiva la toma de préstamos. La gente gasta menos, se piden menos hipotecas y se abren menos negocios. Los bonos y la renta fija pagan más intereses, así que los inversores venden sus acciones y se pasan a los bonos. La bolsa cae con fuerza y las empresas obtienen menos financiación. Eso, unido a la caída de la demanda de bienes, hace que sus ingresos bajen. Su situación se vuelve más inestable y despiden a trabajadores. La gente que se queda en la calle empieza a protestar contra el gobierno y entonces este le pide al Banco Central Europeo que bajen los tipos de interés una vez más y que el ciclo comience de nuevo. Cuando un banco central toma medidas destinadas a aumentar la cantidad de dinero en la economía, por ejemplo, bajando los tipos de interés, se llama política monetaria expansiva. Y cuando quieren reducir la cantidad de dinero, se llama política monetaria restrictiva. En el caso de la Unión Europea, como las decisiones se toman por acuerdos entre todos los países y unos preparan su economía mejor que otros, suele darse el caso de que cuando los países pobres necesitan políticas expansivas, los países ricos aún no las necesitan. Así que los que se han preparado poco sufren crisis más largas y profundas, hasta que todos deciden hacer que el Banco Central Europeo cambie de ciclo. Amén del absoluto desastre en la planificación de países pobres por sí mismos. El segundo método de manipulación de la economía es a través de la variación del coeficiente de caja. Como hemos dicho anteriormente, los bancos centrales están obligados por ley a tener un cierto nivel de dinero líquido en caja. No pueden prestar todo lo que reciben. Deben disponer de una reserva para hacer frente a sus operaciones normales. La cantidad de billetes que los bancos centrales deben tener en caja lo fija el Banco Central. Cuanto menor sea, más dinero se introduce en la economía. En Europa, el coeficiente de caja actual es del 1%, lo que implica que por cada euro que tiene un banco en billetes, tiene otros 99 euros que ha ofrecido a la economía en forma de préstamos. Para crear una política expansiva y recalentar la economía, el Banco Central solo necesita reducir este coeficiente, y para reducir la cantidad de dinero disponible y reducir la inflación, debe aumentar el coeficiente. Si quieres saber más sobre cómo se crea el dinero utilizando este método, te recomiendo que veas el vídeo de este canal titulado «El dinero no existe». Finalmente, el tercer método que tienen los bancos centrales para manipular la economía es comprando o vendiendo oro, divisas o títulos de deuda pública. A esto se le llama operaciones de mercado abierto. Tenemos por un lado a los bancos centrales
que compran deuda de los gobiernos, es decir, les prestan dinero para recuperarlo más tarde, más un interés, y por otro lado están los bancos centrales, que como hemos dicho antes, le prestan dinero a los bancos comerciales. Entonces, cuando un banco central quiere darle un empujón a la economía, fabrica dinero de la nada, en una política expansiva. Pero, lógicamente, ese dinero no puede dárselo al primero que pase por la calle. Para repartirlo, el Banco Central llama a una subasta a los bancos comerciales, y en ella los bancos pujan para que el Banco Central les preste ese dinero a un determinado tipo de interés. Es decir, no es un regalo, es un préstamo. Y como tal, el Banco Central exige como aval que los bancos comerciales le den títulos de deuda pública. En caso de que un banco comercial no devolviese el crédito, el Banco Central se quedaría el título de deuda y lo cobraría del Estado cuando llegase su fecha de vencimiento. De esta manera, el Banco Central se empieza a inflar de títulos de deuda pública y la cantidad de dinero en la economía se dispara, ya que debido al coeficiente de caja, por cada euro que se queda un banco comercial, llegarán 100 euros a la economía. Además, la deuda pública empieza a ser muy querida por los bancos comerciales, porque con ella pueden recibir el dinero que subasta el Banco Central. Al aumentar su demanda, la prima de riesgo de los países baja, y así los gobiernos ya pueden mentirles a sus ciudadanos diciendo que la prima de riesgo está bajando por su excelente gestión, que genera confianza. Lo que en realidad pasa es que su gestión sigue siendo una basura, pero la política expansiva del Banco Central les ha dado aire. Cuando el Banco Central quiera aplicar una política monetaria restrictiva, decidirá dejar de comprar deuda de países y venderá activos. El dinero que reciba por ellos lo sacará de la circulación, reduciendo así la cantidad de dinero en la economía e invirtiendo el ciclo, camino de una nueva crisis. Las políticas expansivas no pueden ser mantenidas eternamente, porque disparan la inflación. Esta es muy perjudicial para los ciudadanos, porque les roba poder adquisitivo, pero diferentes niveles de inflación también son malos para los propios estados. La inflación hace que la moneda se deprecie en los mercados internacionales y que por lo tanto cada vez sea más caro importar productos de fuera. Esto hace que los países se pongan más o menos de acuerdo y que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo ambos mantengan una inflación cercana al 2%. Lógicamente, siempre habrá tiras y aflojas y otros bancos centrales que vayan por libre. En resumen, que te han enjaulado en una cárcel de inflación constante que te roba un 2% de tu riqueza al año y en un ciclo de expansiones y crisis económicas que te va pasando un rodillo periódicamente. Muchas gracias por ver este vídeo y no te olvides que el secreto para alcanzar tu libertad financiera es aprender a ahorrar e invertir sabiamente. Recuerda darle a like si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo.